Bueno, en primer lugar, les agradezco mucho por aceptar esta invitación a el cierre de este ciclo de conferencias Conversaciones en el Solar. Para quienes no me conocen, mi nombre es Lina Pulido Abella y yo hago parte de la Fundación Biblioteca Franz Kafka. A lo largo de este año, junto con mi maestro, el profesor Carlos Mario González Restrepo, hemos venido haciendo un ciclo de 8 conferencias en donde hemos querido rendirle homenaje, y cuando nosotros decimos rendir homenaje nos referimos a, en primer lugar, invitar a acercarse a estos hombres y a estas mujeres que para nosotros han sido tan valiosos, pero también un rendir homenaje que implica el volver de manera crítica, reflexiva, a través del pensamiento y de la palabra a estos personajes. El profesor Carlos Mario González le rindió homenaje a 4 hombres, 3 hombres y una mujer que para él han sido fundamentales y que en este año 2024 cumplían aniversarios importantes. Entonces estuvimos conversando de Franz Kafka en estos 100 años de su muerte, de Anton Chekhov en sus 120 años, de Milena Jesenská y de Edgar Allan Poe en octubre. Y en mi caso, quise dedicarle 4 conferencias, esta es la última, esta es la cuarta, a 4 mujeres que, como me gusta decirlo, son mujeres que han constituido mis amistades esenciales. Eso quiere decir que son aquellas a quienes yo acudo en ciertos momentos de mi vida y que incluso bromeo como mucho con eso, son las mujeres que de alguna manera invoco cuando lo necesito en ciertos momentos. En esta última conferencia, bueno, quisiera igual para aquellos que nos acompañan por primera vez, recordarles cuál ha sido el propósito de volver especialmente sobre la vida de estas mujeres. Y yo creo que hoy con Simone de Beauvoir sí que es necesario hacer esta como aclaración. Y es que son mujeres que tal vez son muy conocidas por la obra que hicieron en el mundo, pero que es necesario también reivindicar la vida que hicieron, justamente porque una cosa nos ayuda a comprender la otra. Y sobre todo porque esta es una imagen que me gusta mucho traer siempre al iniciar las conferencias, y es un cuadro que para mí resultó muy importante para ayudarme a comprender la necesidad de este esfuerzo. Y es esa pintura de Armando Reverón que se llama Mujer desnuda leyendo, y que es una pintura que, si ustedes de pronto la buscan, es una silueta de una mujer que está recostada en una cama con un libro, pero que casi no se ve, porque es una pintura casi en blanco. Y la descripción que hace este pintor es que en los cuadros normalmente la luz nos permite ver mejor a los personajes, pero que en el caso de esta pintura la luz lo que hace es ocultar la figura. Y en ese sentido él lo llama incluso una antipintura, porque la luz hace el efecto contrario al que debería ser. Y creo que eso pasa con las vidas de estas mujeres que me he tomado como el atrevimiento de homenajear en este año, y es que son mujeres sobre quienes la luz ha estado sobre sus obras, y eso nos ha impedido de alguna manera valorar quiénes fueron ellas en términos vitales. ¿Por qué cerrar entonces este ciclo? Que pues les recuerdo, esas conferencias están disponibles en el canal de YouTube del Solar del Águila, y nosotros también las hemos replicado en el de la Fundación Biblioteca Franz Kafka. He rendido homenaje en primer lugar, bueno, el año pasado a Hannah Arendt, en segundo lugar a Rosa Luxemburgo, a María Lejárraga, Alexandra Kollontai, y hoy cierro con Simone de Beauvoir. Y cierro con ella porque justamente estas conferencias han partido de una cierta convicción que he venido reafirmando en mi vida, y es que efectivamente es una experiencia singular existir desde lo femenino.
Lo femenino no necesariamente se circunscribe únicamente a las mujeres. Es decir, creo que parte de lo que ha hecho el patriarcado es que les ha quitado a los hombres la posibilidad también de habitar la feminidad y a las mujeres de habitar la masculinidad. Y aquí quiero justamente dejarles esta pregunta planteada porque Simone de Beauvoir es una pensadora de lo que significa vivir el mundo desde lo femenino, pero también porque es una pensadora que articula dos cosas que para mí son tal vez lo distintivo de lo que significa tener una vida auténtica. Y es que Simone de Beauvoir, con todo lo que uno podría decir equivocado de su vida, es alguien que intentó articular lo que era su pensamiento y su acción en el mundo, y que además lo hizo de una manera absolutamente convencida y militante de aquello en lo que ella creía. Pero además porque cada una de estas conferencias ha tenido unas fuentes de información muy distintas. Entonces, si ustedes recuerdan, en el caso de Rosa Luxemburgo, fuimos mucho a su correspondencia y a la correspondencia con sus amigas. Y en el caso de, por ejemplo, María Lejárraga, fuimos a diarios, a sus diarios de viaje, a sus cartas. Pero con Simone de Beauvoir pasó algo muy interesante, y es que ella hizo un esfuerzo muy consciente por narrarnos su propia vida. Entonces, ella tiene una importante autobiografía que dejó en diferentes libros, y casi que uno podría encontrar esbozos autobiográficos en toda su obra, en diferentes personajes. Entonces, ella es una narradora de su propia vida que además nos permite, a través de esa narración, adentrarnos en las propias preguntas que ella habitó. Pero además que encontró en la escritura la única forma de darle sentido a su propia existencia y a sus propias preguntas. Es decir, si uno dijese qué es esencialmente Simone de Beauvoir, tendría que decir, es una escritora. Es más, ella nunca se quiso definir a sí misma como filósofa, a pesar de que estudió filosofía. Ella decía, yo soy escritora y soy una pensadora. Y creo que además algo que las mujeres del mundo le debemos a Simone de Beauvoir y que siempre tendremos que agradecerle es todo ese cuestionamiento que ella hizo a las fórmulas. Y cuando hablamos de las fórmulas decimos la familia, la maternidad, el matrimonio, el amor, el destino femenino, la relación económica que se podía establecer entre los sexos. Y digo fórmulas porque son maneras de vivir la vida que responden a preguntas que en realidad nunca nos hemos hecho. De alguna manera habitamos esas fórmulas porque es la forma en la que creemos que deben hacerse las cosas, porque existe una tradición de siglos en cómo eso debe hacerse, qué es lo que significa ser, por ejemplo, esposa, qué es lo que significa ser madre. Y lo que hace Simone de Beauvoir, junto con otras pioneras a las que también sería necesario agradecerle, es hacer la pregunta y plantear la duda de por qué se supone que esa es la fórmula correcta y no podría haber otra. Más allá incluso de que podamos estar o no de acuerdo con la respuesta que ella dio a esas preguntas, hay que agradecerle la pregunta. Ya con eso creo que merece el homenaje. E incluso la pregunta vale la pena y ojalá no la voy a resolver ahora, incluso es algo que pueden ustedes irse pensando, es ¿por qué necesitamos volver sobre la vida y sobre el pensamiento de Simone de Beauvoir? Y si todavía ella tiene algo para decirnos a los hombres y las mujeres que somos hoy. Para eso, contarles que cierro con ella a pesar de que ella fue mi primera amistad esencial. Yo conozco a Simone de Beauvoir a los 19 años, a partir de que alguien me regala El segundo sexo y hago una primera lectura de ese texto que me impacta mucho. Y he vuelto a ella y a diferentes textos en diferentes momentos de mi vida y siento que son ese tipo de vidas que nunca se agotan y que cada vez que vuelvo a ella me dice una cosa absolutamente distinta. Entonces
fue la pensadora a la que yo siempre le agradeceré que me haya instalado en la duda y que me haya permitido imaginar otras maneras de hacer mi propia vida. Siempre me la imaginé como sentada en los cafecitos, escribiendo o leyendo o teniendo conversaciones de igual a igual con un hombre que no era cualquier hombre, era Jean-Paul Sartre. Y entonces yo decía, claro, se puede vivir de otra manera la relación con un otro, pero además está muy interesante la posibilidad de una mujer que hace una cosa absolutamente distinta a los roles de mujeres que yo he conocido en mi vida, que se sienta en un café a leer. Eso ya a mí me dio otra posibilidad que, claro, después cuando yo hago lo mismo, sé que, por ejemplo, tal vez mi mamá, tal vez mis tías se sentarán y dirán, pero ¿qué haces? ¿Por qué le dedicas tanto tiempo? Pero, claro, es difícil entender el referente, pero para mí existía porque yo la había visto a ella y por eso siempre me gusta darle las gracias porque fue la primera en ponerme esa pregunta. Seguramente habrá muchas cosas que podremos decir hoy en día diferente a como lo dijo Simone de Beauvoir. Seguramente hay cosas que nosotras hoy sabemos y que tal vez para quien lea El segundo sexo u otra obra escrita por Beauvoir hoy diga, bueno, pero esto es descubrir el agua tibia. Claro, porque hoy sabemos cosas distintas. Hoy tenemos otros referentes, pero en el momento en que ella lo dijo fue absolutamente pionera y revolucionaria también en sus planteamientos. Y aquí también hay que, porque siempre sabemos que lo que uno puede decir en 1 hora y media, 2 horas de conferencia es muy insuficiente de la riqueza de la vida de un ser humano que resulta además tan inagotable. Entonces quisiera como comenzar comentándoles cuáles son esas fuentes de información que he utilizado para la construcción de esta conferencia. Entonces, en primer lugar, todos esos libros autobiográficos de Simone de Beauvoir que comienzan por Memorias de una joven formal, siguen con La plenitud de la vida, luego La fuerza de las cosas y finaliza con Final de cuentas. Y hay otros 2 libros que hay que agregar también a esa serie de libros autobiográficos, que es La ceremonia del adiós, que es el libro que ella escribe tras la muerte de Jean-Paul Sartre, y un libro que se llama Una muerte muy dulce, que ella escribe cuando muere su madre. Esos 2 libros hay que agregarlos y estas obras siempre yo creo que hay que leerlas con la conciencia de que en el caso de Simone de Beauvoir su vida y su obra es absolutamente inseparable porque le daba sentido a su vida a través de la escritura, pero también con el cuidado que implica leer una autobiografía. Si recuerdan el mes pasado que hablamos de Alexandra Kollontai, veíamos que la biografía de Alexandra Kollontai se había detenido en un momento muy específico y es cuando ella empieza su vínculo con Stalin. Y siempre hay que hacerse la pregunta de por qué cuento hasta ahí la historia, por qué de ahí en adelante no cuento más. Porque habla también de que una autobiografía, en fin de cuentas, es la imagen que queremos darle al público sobre nosotros mismos, sobre esas creencias y representaciones que tenemos sobre nosotros mismos y sobre esa tensión que siempre existe entre lo vivido y lo pensado. Y cómo uno también trata de verse lo más coherente posible entre lo que ha pensado y lo que ha vivido. Entonces, con esa salvedad, esos textos igual son muy valiosos y son de una mujer que intentó comprender cada hecho de su vida. Y por eso son textos absolutamente imprescindibles si se quiere uno acercar a una pensadora como Simone de Beauvoir. Y creo que también vale la pena recordar cuál era el contexto de las mujeres en ese momento en que escribe Simone de Beauvoir, porque la mujer será el gran problema de interés de ella. Entonces hay que decir, bueno, la fuente de información en la que me estoy basando a partir de este momento es esa hermosa colección que sacó Georges Duby y Perrot que se llama La historia de las mujeres, que está escrita en 5 tomos, por lo menos la versión que yo tengo, hay versiones distintas, 5 tomos y que editó Taurus. Y
en esa historia de las mujeres hay que ubicarnos entonces en el momento en que vivió Simone de Beauvoir, que vivió entre 1908 y 1986. Eso quiere decir que Simone de Beauvoir vivió a los 10 años el fin de la Primera Guerra Mundial. A los 31 años, el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. A los 37 años, el fin de la Segunda Guerra Mundial, y que el muro de Berlín cae 3 años después de la muerte de ella. Creo que eso es algo que comparten las 5 pensadoras que hemos trabajado en estas conferencias, y es que algo tuvo ese siglo que fue absolutamente caótico para la humanidad, que les posibilitó una serie de preguntas y de oportunidades para el pensar, y que abre siempre la pregunta para nosotros mismos. Es decir, en este momento también tan caótico, ¿cuál es el registro que tendremos del mundo que nosotros vivimos? Porque pues a estas 4 o 5 mujeres, si contamos a Hannah Arendt del año pasado, les correspondió este siglo XX que fue absolutamente caótico en el mundo. En los años 20, en 1920, estamos viendo, o el mundo está viviendo, los primeros signos de la emancipación femenina. Están apareciendo ciertos movimientos en diferentes lugares del mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia. Y además, ese periodo entre guerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues tiene 2 cosas. De un lado, pues esa alegría de salir de las trincheras, pero también un despertar de las mujeres que en fin de cuentas fueron quienes se quedaron a sostener las ciudades, las sociedades, mientras los hombres iban a la guerra. Eso permitió también un lugar distinto para las mujeres que en fin de cuentas perdieron cuando los hombres volvieron al trabajo, ¿cierto? Entonces las mujeres trabajaron, estuvieron en el campo, estuvieron en las fábricas, mientras los hombres no estaban, y sostuvieron todo. Y luego cuando los hombres volvieron fue un regreso a casa. Y por otro lado, también los años 20 están marcados por la fascinación, podríamos decir fascinación en el sentido positivo y negativo, que trajo la Revolución Rusa, que también dijo, ok, se puede vivir bajo un sistema económico diferente. Entonces, todo eso fueron posibilidades para los hombres y para las mujeres en el cuestionamiento de la única forma que se concebía para vivir. Y en Francia, que es el país en donde nace y vive y muere Simone de Beauvoir, pues se abrieron como 2 tipos de mujeres, dice Georges Duby y Michel Perrot, en esa historia de las mujeres, y es de un lado como esas mujeres que se llamaron las garçonnées, que eran como unas mujeres que adaptaron ciertos rasgos, incluso físicamente masculinos, que es estos rasgos que de pronto podemos ver en las películas de esa época, que tienen el cabello muy, muy corto, casi cortado como los hombres, y que intentan vivir bajo una lógica de libertad moral y sexual mucho más abierta, y que además proclaman la unión igualitaria entre hombres y mujeres. Pero aún conviviendo con ese modelo de mujeres, se seguía sosteniendo el otro, el de esa mujer que está en el hogar y que cumple con ese destino femenino, con la vocación femenina. Y hay un montón de mitos que sostienen además esa forma de ser mujeres, ¿no? Entonces, todo este asunto de que existe una naturaleza femenina, el asunto también de una debilidad física de las mujeres, que por lo tanto significa que hay una necesidad de protección, pero además un énfasis en la sensibilidad en detrimento de la inteligencia, y el hombre que estaría como ocupando la esfera pública, mientras que las mujeres debían, o estaría para ellas reservada, la esfera privada. En el ámbito laboral, ese periodo entre guerras pues abre un espacio de libertad, por lo que decíamos ahora, y una salida de todas maneras a los trabajos, pero eso también abre un problema que seguimos teniendo actualmente, y es que se acumulan entonces las tareas domésticas a el trabajo. Entonces, eso que nosotros llamamos ahora la doble jornada laboral, ¿sí? Que uno termina su jornada de 8 horas e igual llega a casa
a revisar tareas, a hacer comida, a preparar el día siguiente. Y eso es un asunto entonces que empieza también ya como un problema en esa época y hay que hablar entonces del rol de las mujeres en esa explotación obrera y esa repetición que será un asunto que para Simone de Beauvoir será muy importante y es cómo las tareas del hogar, en fin de cuentas, implican siempre una repetición. Es decir, uno lava la loza y a las 2 horas ya hay más loza que lavar. ¿Sí? Se limpia la casa y la casa siempre vuelve y se ensucia. Entonces es una tarea que se vuelve absolutamente repetitiva y que dirá Simone de Beauvoir pues en El segundo sexo es una tarea que encierra a las mujeres en la inmanencia, que les impide como salir a hacer otras, a conquistar también mediante su acción el mundo. Pero también se alcanza una cierta independencia económica. Y decimos entre comillas cierta independencia económica porque también hay que decir que hombres y mujeres eran igualmente explotados en las fábricas y que incluso las mujeres y los niños mucho más, porque se les pagaba aún menos a ellos en las fábricas. Sobre eso siempre está este capítulo que es sobre el trabajo femenino e infantil que escribe Marx en El Capital y que es absolutamente crudo de lo terrible que eran las jornadas laborales para las mujeres y para los niños, porque eran aún más explotables de lo que los hombres podían ser. Entonces, todo este contexto habla también de mujeres que se han planteado la pregunta por la libre elección, pero también cómo la idea del amor sostiene ciertas formas y ciertos convencionalismos. Incluso, bueno, ahí aprovecho para invitarlos a un seminario que va a ser el profesor Carlos Mario González el próximo año y que va a tratar sobre la historia de amor en Occidente, porque eso que nosotros conocemos como amor sostiene una idea también de instituciones y de sociedad muy particular. Y en ese momento, en la época de Simone de Beauvoir, el amor era una idea que sostenía también la familia como vínculo. Y entonces aparecía ya no como el amor obligado, el amor por imposición o los matrimonios obligados, sino que entonces aparecía el mito de buscar el alma gemela y había que buscar el alma gemela que nos completara. Y era un mito además que se reforzaba a través de la literatura, por ejemplo, del arte. Y entonces, bueno, en esa época también hay que hablar de la aprobación, por ejemplo, del divorcio y de ciertos logros que ganamos las mujeres que nos acercaban un poco al fin de la minoría de edad en el sentido de no poder autodeterminarnos a nosotras mismas. Entonces, por ejemplo, en 1920 fue aprobado que las mujeres pudiésemos afiliarnos a un sindicato. Ahora que estábamos en las fábricas, ahora podíamos además afiliarnos a un sindicato. En el 27, además, podíamos, si nos casábamos con un extranjero, podíamos conservar nuestra nacionalidad. Eso parece una cosa sencilla, pero significa que cuando uno se casa no pierde su historia y no pierde sus raíces y su arraigo, por ejemplo, a un país. Que en el 38 las mujeres que eran casadas podían seguir ejerciendo sus derechos civiles. Eso a nosotras tal vez hoy nos parezca como una obviedad también, pero en esa época o antes de esa aprobación en Francia, una mujer que se casaba ya no podía sacar su pasaporte, por ejemplo, ya no podía manejar una cuenta bancaria, ya no podía hacer nada con sus propiedades, no podía ser propietaria, por ejemplo. Entonces, esos son avances que se fueron logrando en esa época y ese es el contexto político, social y cultural en el que vive Simone de Beauvoir. Entonces, aquí siempre me parece importante decirlo porque tal vez de las mujeres que yo he abordado en este ciclo de conferencias puede ser el nombre más conocido, podría ser. Y es conocido tanto por lo bueno como por lo malo. Y entonces ahí hay que decir, claro, una existencia que intentó romper paradigmas, que hizo rupturas en las formas tradicionales de hacer las cosas y que en ese sentido uno podría decir es absolutamente auténtica en la manera en la que pensó e intentó vivir la vida, pues por supuesto que también tiene grandes aciertos y grandes errores y grandes contradicciones también. Y por eso yo les decía, creo que es innegable el agradecimiento que les debemos las mujeres en el mundo
a mujeres como Simone de Beauvoir por las preguntas que plantearon, aunque tal vez no estemos de acuerdo con las respuestas a las que ellas llegaron. Y hablar de todas maneras de una mujer que tuvo un compromiso político e intelectual innegable. Intelectual en el gran sentido de la palabra, que yo creo que, y en eso el profe Carlos siempre es muy insistente en eso, y es qué significa ser un intelectual. O sea, un ser intelectual no es lo que ahora entiende la academia como alguien intelectual. No es alguien que hace un montón de estudios y que tiene muchos títulos y que publica muchos artículos. No, lo que se entiende en esta época por intelectual es alguien que está comprometido y que ha comprometido toda su existencia por por la política, por el mundo en el que vive, que el mundo le interesa realmente. Y ese es el concepto de intelectual que encarnará Simone de Beauvoir, y hay que decir allí Jean-Paul Sartre. ¿Por qué lo pongo allí también como al lado? Porque tal vez otra de las cosas que más se suele saber sobre Simone de Beauvoir es Simone de Beauvoir era la pareja de Jean-Paul Sartre, claro. Y yo creo que en el caso de ellos dos, uno no podría concebir la obra de Sartre sin Beauvoir y de Beauvoir sin Sartre. Aún así, esta conferencia es sobre Simone de Beauvoir y por eso he querido como centrar mi interés, porque ella, aún al lado de un hombre tan asombroso como Jean-Paul Sartre, tenía una existencia propia. Igual estaban allí juntos en todas sus causas. Entonces hay que hablar primero de en qué familia nació Simone de Beauvoir. Toda esta es información que ustedes pueden encontrar en ese primer tomo de las autobiografías, que es Memorias de una joven formal. Allí ella narra todo esto con mucho mayor detalle de lo que yo se los podría compartir en este espacio. Pero allí que es importante decir que ella era hija de un hombre que era abogado, pero que tenía una gran afición por el teatro que le transmitió a su hija, y que además tenía una biblioteca personal que le abrió también otro mundo de posibilidades a su hija desde que era muy pequeña, y que era hija de una mujer que era profundamente religiosa y de una clase social burguesa de la época. Y el matrimonio de ellos dos será un matrimonio típicamente burgués, es decir, un matrimonio por conveniencia, porque en términos sociales él era muy conveniente y en términos económicos ella era muy conveniente. Sin embargo, muy poquito después de ese matrimonio, la familia de la mamá de Simone de Beauvoir cae en bancarrota y ni siquiera es posible pagar la dote que se le había prometido al papá de Beauvoir. Y eso será algo que él vivirá toda la vida recriminándole a esa esposa, como si de alguna manera se le hubiese hecho una estafa, ¿sí? Como que a él le prometieron una mujer que podía aportar ciertos recursos al matrimonio que al final no llegaron. Ese es un detalle igual importante, porque todo el estatuto social de esa familia se vio afectado. Y para Simone de Beauvoir ese es el contexto en el que nace. Ella nace el 9 de enero de 1908 y nace en medio de esa crisis familiar, pero eso constituye para ella una fuente de liberación, porque ya económicamente no se veía obligada a casarse porque no tenía dote que ofrecer. De hecho, en Memorias de una joven formal, ella menciona mucho que su padre era muy repetitivo en decirle que ella tenía que aprender a trabajar porque nunca iba a poder ofrecerle una dote a nadie y además era fea, le decía. Entonces, no tenía ni plata ni belleza. Entonces, que le tocaba trabajar sí o sí. Y claro, algo que uno podría parecerle muy desventajoso, para ella fue una absoluta fuente de liberaciones. Me acaban de quitar la obligación del matrimonio. Tengo que trabajar. Y eso de todas maneras, bueno, ellos igual intentan sostener al máximo el estatuto como de familia burguesa. Entonces Simone de Beauvoir nace también igual como con esas distinciones. Ella dice, yo me paseaba por las avenidas de París, como con mis amigas, hijas de las amigas de mi mamá, como tratando de sentirnos todos de ese ambiente privilegiado, y que la mamá todo el tiempo le decía, no te juntes con estas otras niñas porque ellas no son de nuestra misma clase social. De todas maneras, como que la mamá intentó sostener al máximo ese estatus que económicamente ya les era imposible sostener.
La adolescencia de Simone de Beauvoir está marcada además por una pasión por leer novelas y por leer textos filosóficos. Ya en la universidad, ya en el colegio, ya empieza como a acercarse a ese mundo y todas esas lecturas le permiten a ella la ruptura con ese modelo familiar y una primera lucha que era la de intentar tomar distancia de ese modelo e intentar, en Memorias de una joven formal, lo que nos encontramos es una niña que está empezando a decir, bueno, si yo no pertenezco a esta clase, entonces, ¿qué soy? Si yo no voy a ser esposa, entonces, ¿qué soy? Y es como ella tratando de reacomodar esas piezas de identidad para intentar hacerse a sí misma. Y en esa construcción conoce a una mujer que será fundamental para ella, que es Elizabeth Lacan, a la que ella llamaba Sasa, que fue su primera amiga y yo podría decir que la única que tuvo Simone de Beauvoir a lo largo de toda su vida. Esta, por ejemplo, es una mujer que se diferencia mucho, no sé, de una María Lejárraga o de una Rosa Luxemburgo, para quien la amistad femenina era muy importante. Paradójicamente, para alguien que pensó tanto el problema de la mujer, realmente no fue una mujer de grandes amigas. Elizabeth Lacan Sasa fue la única. Y Elizabeth además tuvo un destino muy trágico porque incluso Simone de Beauvoir dice, ella era mucho más inteligente que yo, tenía muchas más, era más aventajada como en ciertos temas, pero Sasa es obligada a casarse con un hombre y un poco antes de que ella se case con ese hombre, tiene como un colapso nervioso que la lleva a la muerte. Y esa primera muerte, que es muy trágica, va a hacerle una mella muy importante a Simone de Beauvoir. Ella va a decir, miren lo que pasa con las mujeres cuando nos obligan a atarnos a un destino que no es el nuestro. Y ella, ese texto casi que Memorias de una joven formal es una gran dedicatoria y un gran homenaje a Sasa. Pero también en ese momento descubre libros prohibidos, libros que estaban en el listado del Vaticano como que no debían leerse y además pues eso le provoca una pérdida en su fe religiosa y en Memorias de una joven formal ella dice, un día me descubrí, me di cuenta que ya no creía en Dios y lo supe porque ya no me preocupaba. O sea, no fue una idea que me resultó angustiante y ahí supe que realmente para mí era una constatación que no existía y ya no me preocupaba que no existiera. Entonces ahí hay otra ruptura importante que se hace de manera muy temprana en la vida de Simone de Beauvoir. Y empieza a dudar además por la experiencia de ver a su mamá como de ese destino feliz que vendían de la mujer casada y con hijos, y entonces se promete a sí misma que va a renunciar al matrimonio, que nunca será madre y que más bien la forma en la que ella va a dejar legado en el mundo será a través de su labor como maestra. Entonces, allí, bueno, hace esa ruptura familiar, está liberada de la responsabilidad de casarse porque de antemano le han dicho que no podrá hacerlo y entonces empieza a trabajar e ingresa a la universidad, a la Sorbona, a la Facultad de Filosofía y allí conoce a un hombre que será esencial siempre en términos de amistad, que es Maurice Merleau-Ponty, este gran filósofo de la fenomenología, y con él encuentra que es posible una amistad que esté basada en intercambios serios, que puede ser tomada en serio en el uso de la palabra. Y empieza a construir un cierto estilo de vida que estará marcado por la pasión, por el estudio, por la reflexión, por la construcción sólida de amistades intelectuales, ¿sí? Para ella siempre será muy importante estar rodeada de otras personas que piensen y que la pongan en duda y que la reten en términos intelectuales. Y decide entonces mudarse de la casa de los padres, pero hace como una, digamos, independencia que decimos es relativa, porque se va a vivir a un edificio que tiene la abuela, donde la abuela alquila como habitaciones a estudiantes. Entonces es relativa porque si bien se ha ido de la casa de los padres, pues de todas maneras está un poco bajo la vigilancia de la abuela en ese primer momento. Y estando en esas,
cuando ellos, para poderse dedicar a la enseñanza universitaria en Francia, es necesario pasar un examen, que es el examen de agregación, con el Ministerio de Educación Nacional, y en esa preparación de ese examen, ella se ha hecho muy amiga de otro pensador, de otro estudiante que estaba con ella, que es René Mahot, y él le dice, yo creo que deberíamos estudiar con dos muchachos que conocimos ahí también en la facultad y que parece ser que uno especialmente es muy brillante, que parece ser un genio de la filosofía. Y entonces René Mahot le invita a que estudien ellos dos junto con Jean-Paul Sartre y con Paul Nizan para preparar juntos ese examen de agregación en filosofía y poder ser docentes para el Ministerio de Educación Nacional. Allí ya tiene una primera impresión de Sartre, que ella dice, bueno, primero de Sartre siempre se ha dicho que era un hombre muy feo, ¿sí? Y si ustedes de pronto lo buscan, realmente lo era un hombre que no brillaba por su atractivo físico, pero que ella dice, ese primer encuentro es absolutamente magnético, es un hombre que tiene una forma de acercarse al otro, de hacerte preguntas, que de una vez a ella la dejaron absolutamente atónita. Y las descripciones que ella hace de ese primer encuentro son de alguien que se acaba de encontrar con otro ser al cual se aferrará por el resto de su vida. Y esos primeros encuentros uno entiende por qué para ella ese vínculo será esencial. ¿Por qué? Porque Sartre significaba, primero, alguien que compartía su inquietud y su deseo de hacer trabajo intelectual conjunto. Es decir, en Sartre encontró un compañero para pensar juntos. Pero además era alguien que la tomaba absolutamente en serio y ella dice en Memorias de una joven formal, sentí que ya nunca más en mi vida iba a estar sola. Encontré a alguien con quien hacer un intercambio intelectual, pero que además me permitía el encuentro amoroso y un conocimiento de sí misma desde el erotismo que ella no había tenido hasta ese momento. Sobre esa pareja que se ha conocido incluso como una de las parejas tal vez más paradigmáticas de su época, siempre hay que preguntarnos qué tienen ellos dos para decirnos sobre el amor que es compañero y sobre los vínculos que establecemos con otros. Porque también ellos hicieron un cuestionamiento de las certezas, de alguna manera pusieron en duda el manual de instrucciones que uno tiene sobre el amor, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, se empareja con alguien, pareciese que ya hay como un paquete de cosas preestablecidas que uno debería hacer o no hacer, ¿sí? Y que de alguna manera se asumen. Por ejemplo, la fidelidad. Se asume, no se pregunta, no se discute. Ellos dijeron, no, hay que discutirlo y hay que pensarlo. Ese manual de instrucciones, por ejemplo, vivir juntos. Por ejemplo, que el noviazgo necesariamente desemboca en el matrimonio. Y una pregunta que a mí siempre me ha gustado mucho que hace el profe Carlos y es, ¿por qué necesariamente quién se inventó que cuando uno se casa tiene que dormir siempre con el otro? Dice él. Es decir, ¿por qué uno cuando se casa ya no puede volver a dormir solo o tener una cama y un espacio solo? Es decir, ¿a quién se le ocurrió eso? Dice el profe Carlos. Y yo creo que Simón de Beauvoir y Sartre, justamente esas preguntas que son como, pues es que así son las cosas. Es decir, uno vio a sus padres, a sus abuelos, tener parejas así, pues eso no se cuestiona. Y lo que hicieron Sartre y Beauvoir fue cuestionar justamente ese manual de instrucciones de lo que era una relación de pareja y sobre todo preguntarse si era posible vivir un amor en el que uno no se fundiera con el otro. Es decir, en el que uno pudiese de todas maneras mantener una existencia independiente y establecer un vínculo entre iguales. Hay una carta que quisiera compartirles, que es una carta de Sartre a Simone de Beauvoir, en un momento en el que por cuestiones como de que ella no, como por la época, por la cultura, no se podía ir de casa como sin casarse, entonces él le dice, bueno, pues si toca, casémonos, igual para nosotros va a significar otra cosa. Y ella le dice, no. Y después de ese no, él le escribe esta carta. Mi querida chiquilla, por mucho tiempo he querido escribirte por la tarde,
luego de esas salidas con amigos que pronto estaré describiendo en Una defensa, del tipo donde el mundo es nuestro. Quise traerte mis alegrías de conquistador y postrarlos a tus pies, como hacían en la era del Rey Sol. Y luego, agotados por el griterío, siempre me iba simplemente a la cama. Hoy lo hago para sentir el placer que tú aún no conoces de vivir abruptamente el paso de la amistad al amor, de la fuerza hacia la ternura. Esta noche te amo en una manera que aún no conoces en mí. No me encuentro ni agotado por los viajes ni envuelto por el deseo de tu presencia. Estoy dominando mi amor por ti y llevándolo hacia una vida interior como un elemento continuo y constitutivo de mí mismo. Esto ocurre mucho más a menudo de lo que admito frente a ti, pero rara vez cuando te escribo. Trata de entenderme. Te amo mientras prestas atención a cosas externas. En tu luz simplemente te amaba. Esta noche te amo en una tarde de primavera. Te amo con la ventana abierta. Eres mía, las cosas son mías y mi amor altera las cosas a mi alrededor y las cosas a mi alrededor se alteran por mi amor. Es una carta además que me gusta mucho y la encontré hasta hace muy poco porque a veces es difícil entender que era posible para ellos mantener una existencia individual, pero aún así en términos del pensamiento no estar desligados. Es decir, esto que él dice, de alguna manera, el amor que siento por ti altera la forma en la que veo el mundo y el mundo se altera por la fuerza que tengo en este amor. Entonces, bueno, ese es un encuentro que es esencial en la vida de ellos dos y juntos empiezan, Sartre será siempre considerado el padre del existencialismo, una postura filosófica que tiene sus raíces en otras cosas y que uno podría ir mucho más atrás, pero que Sartre de alguna manera consolida en eso que llamamos el existencialismo y que de alguna manera plantea es que el ser humano carece de esencia y más bien está condenado a ser libre, que es puramente existencia, es decir, que no nacemos con una naturaleza específica, sino que somos más bien pura indeterminación y que por lo tanto vamos construyendo nuestra identidad es en función de los actos que hacemos todos los días. Si uno lo piensa así, hay una frase del segundo sexo que ha sido súper descontextualizada y muy desentendida, que es la de la mujer no nace, la mujer se hace. Y mucha gente ha entendido, no, pero entonces, ¿cómo así? No hay mujeres en el mundo. Pero claro, si uno lo entiende desde la postura existencialista que dice pilas, porque es que Buba no escribió la hembra, escribió la mujer como un concepto cultural, histórico y social, que ella dirá, no hay una naturaleza femenina. Más bien, lo que nos hace mujeres es estos roles que hemos tomado desde el día en que nacemos hasta el día que moriremos. Así que es una frase absolutamente existencialista, parada desde el objeto de estudio que sería la mujer para Simone de Beauvoir. Entonces, bueno, hasta allí ella narra en Memorias de una joven formal y lo siguiente que les diré está en el siguiente texto, que es La plenitud de la vida. En ese texto ella describe todo lo que son las reflexiones que tiene con Sartre sobre esas modalidades del amor, ¿sí? Y donde ella dice, aquí tomamos la decisión de que el matrimonio sería una opción absolutamente descartada en nuestras vidas y hacen una primera versión de ese pacto tan famoso que luego hicieron los dos. Esta primera versión era un contrato por una especie de 2 años. ¿Por qué 2 años? Porque en 2 años Sartre iba a tener que arreglar su situación militar. Entonces decían, bueno, a 2 años no podemos prometernos más y que después de esos 2 años ellos iban a intentar encontrar formas o construir formas de esa relación amorosa que les evitaran caer en la rutina de lo cotidiano y hacen este pacto donde ellos dicen, nosotros seremos el amor necesario del otro, pero eso nos cierra la posibilidad
de amores contingentes. ¿A qué se referían? A que ellos iban a ser esenciales el uno para el otro, pero que entendían que en lo humano era imposible que no apareciera o no emergiera el deseo por terceros, pero que la lealtad que ellos se guardarían sería la de nunca romper el pacto esencial que tenían entre los dos. Y otra cosa que tal vez es donde radica lo más problemático de ese asunto es la promesa de ser siempre absolutamente transparentes con el otro. Es decir, siempre lo vamos a contar todo, con lujo de detalles, porque además se entendía que ambos eran escritores y que de alguna manera esos detalles y eso que vivían con esos amores contingentes, pues iba a alimentar la escritura de ambos. Eso tiene toda la tela para cortar, que ustedes se puedan imaginar. Hay un libro que es este. Esta conferencia tiene muchas fuentes, por eso esta vez sí dije no voy a traer todos esos libros desde Tunja, pero este sí lo quise traer, que es Sartre-Beauvoir, Historia de una pareja, que es de una biógrafa muy juiciosa, que es Hazel Rowley, que además se tomó el trabajo de analizar muy bien las biografías por separado de los dos y luego hacer esta biografía conjunta, que es tan bella y que nos ayuda mucho a entender la forma en la que se vivió ese vínculo bajo la lógica de este pacto de amores necesarios y amores contingentes. Entonces, aquí, bueno, este es un libro, este y los demás libros de Beauvoir ya de por sí dejan entrever que el pacto pues fue la manera que ellos encontraron y que ellos construyeron de vivir el amor de otra manera y rompiendo el convencionalismo, pero que eso no la privaba especialmente a ella del dolor que le causaba esa forma del vínculo, ¿sí? Entonces, claro, ahí uno habría que decir, ayer estábamos leyendo un cuento muy, muy bello de Marguerite Yourcenar en una tertulia que hacemos en Tunja que se llama La Primera Noche, que es también muy recomendado. Y allí uno de los participantes nos decía, claro, es que el amor es como una hoja de papel. Tiene de un lado todo lo gozoso y lo más gozoso de la vida, que lo puede experimentar uno con el amor, pero del otro lado también tiene todo lo más doloroso. Y entonces allí uno incluso toma la decisión, bueno, por evitar el dolor me privo de la experiencia gozosa del amor, o asumo entonces que el dolor trae ambas cosas aparejadas. Y Simone de Beauvoir decide que vale la pena. Pero eso no significa que no haya dolor. Y lo hay en demasía, mucho. A lo largo de toda la obra uno lo puede sentir y le duele a uno también. Habría también que ver, hay otro texto que son más bien unas entrevistas que se le hacen a Jean-Paul Sartre, que se llama Conversaciones con Sartre, que las hace un entrevistador que se llama John Gerasi, donde uno también puede ver la perspectiva de Sartre. Yo no sé si es por la forma de escritura, pero en particular yo lo siento más en Beauvoir. No necesariamente me atrevería a decir que porque a ella le dolió más que a él, pero sí parece estar más en carne viva en los textos de ella que en los de él. Después de que ellos pasan ese examen de agregación para el cual estudiaron juntos, lo pasan además Sartre en primer lugar, Beauvoir en segundo lugar, la primera mujer además en lograr pasar ese examen y ser nombrada maestra, porque recién hacía muy poco que se permitía la participación de las mujeres en ese concurso. Y ella está además absolutamente deslumbrada por ese hombre que será el único que en toda su vida dirá es más inteligente que yo. El único. Entonces pasa él en primer lugar, ella pasa en segundo lugar. Y se acomodan en París un tiempo, se acomodan en un hotel, ellos siempre vivieron en hoteles, les parecía que este asunto de tener una casa era una costumbre muy burguesa y ellos no querían nada que los atara, así que vivían en hoteles, pero cada uno en habitaciones separadas, con la lógica también de respetar el espacio, ¿no?, que tenía cada uno. Y durante ese tiempo se dedicaron a estudiar literatura, filosofía, cine, pintura, música, a ir a la ópera juntos, a forjar círculos de relaciones amistosas y amorosas, e incluso los cafés en los que ellos se pasaron esos años se volvieron muy icónicos. Ahora son un destino turístico en París, ¿no? Ir al Café Fioré se volvió como un destino turístico porque era ese lugar en el que ellos se encontraban con todos sus círculos de amistades intelectuales.
Y aquí empieza además otra cosa que es muy importante de pensar, y pensar lo pongo a moralizar. Cuando uno moraliza no puede pensar las cosas, y es esos vínculos que ellos empezaron a establecer con personas más jóvenes que ellos y que además eran sus alumnos. Eso hay que pensarlo, porque de todas maneras había allí una relación de poder que podría ser cuestionable, y además personas que empezaron a depender económicamente de ellos. Entonces allí hay otra cosa muy cuestionable, pero constituyeron esa forma del vínculo que ellos llamaban incluso una familia. Ese, bueno, es un momento interesante en términos del pensamiento. Aquí hay unos personajes que, en medio de los diferentes amores contingentes que vivieron en esa época, que podrían ser como más de enfatizar, que es, por ejemplo, una alumna de Simone de Beauvoir, a quien ella quería mucho, y claro, ellos hablaban tanto el uno del otro que de alguna manera como que le transmitían a esos terceros el amor por el otro. Entonces ella tiene esta estudiante que se llama Olga Kosakiewicz, es una alumna rusa que tiene Simone de Beauvoir, y que ella le presenta a Sartre, y Sartre queda absolutamente obsesionado por esta muchacha. Y ellos tres empiezan a constituir una forma de vínculo que es muy problemática, y que siempre que yo releo esta biografía de Sartre y Beauvoir, Historia de una pareja, es el capítulo que más me cuesta. Es un capítulo que me demoro mucho en leer porque hay que hacer pausas, porque me parece muy complejo esa relación que establecieron con Olga Kosakiewicz. Y quisiera compartirles un pasaje justamente para que podamos también pensar sin moralismos lo complejo de esos vínculos. Les dice, en Rouen, Sartre empezó a frecuentar a Olga Kosakiewicz. Les gustaba estar juntos y todo el mundo salía ganando. Con Olga, Sartre se sentía mejor. Beauvoir estaba más tranquila al ver a Sartre animado, y a Olga le gustaba sentir que la necesitaban. Antes de conocer a Sartre en persona, Olga conocía su leyenda. Beauvoir le había hablado de él y de la pareja que formaban, y Sartre lo sabía. Como escribió más tarde, quienes lo rodeaban pensaban que su relación con Beauvoir era fascinante y profundamente impactante. Nadie podía amar a uno de nosotros sin sentirse preso de unos celos feroces que acababan transformándose en una atracción irresistible por el otro, incluso antes de conocerle, simplemente por lo que nosotros les contábamos. Más adelante dirá lo siguiente. Para Sartre, Olga representaba la autenticidad radical. Él filosofaba sobre la libertad. Olga era la libertad. Él analizaba siempre su comportamiento. Ella se dejaba llevar por sentimientos puros y violentos. Mientras él se proyectaba a sí mismo hacia el futuro, ella vivía el presente. Se negaba a hacer planes y despreciaba la rutina, las responsabilidades y las obligaciones sociales. Los metódicos hábitos de trabajo de Sartre y Beauvoir la horrorizaban. Olga era feliz cuando pasaba 3 horas lavándose el pelo con yema de huevo. Su fuerza de voluntad era de las que se manifestaba en forma negativa. Se negaba a dormir, pasaba la noche bebiendo té para mantenerse despierta, o se negaba a comer diciendo que no quería engordar. Su salud, la dieta y su cuerpo eran sus preocupaciones principales. El narcisismo de Olga le fascinaba a Sartre. En aquella época hubo veces en que sintió un violento deseo de ser ella, de sentir desde dentro aquellos brazos largos y esbeltos. Veía su cuerpo a través de sus ojos. En aquel momento Sartre lo encontró gracioso. Entonces ya no. A Olga le horrorizaba la gente gorda. Además, Sartre era consciente de que iba perdiendo el pelo. La puse en un pedestal tan alto que por primera vez en mi vida me sentí humilde y desarmado ante alguien, escribió Sartre más adelante. Abandonó su ultrarracionalismo y se dejó llevar por la pasión. Entré en un mundo más oscuro, pero menos insípido. Esa relación entre ellos tres terminó en una cosa muy difícil, porque además en esa familia también ingresó un alumno de Sartre que se llamaba Bost, y Olga se enamora de Bost y se va con Bost.
y eso termina siendo absolutamente devastador para Sartre y para Beauvoir, que se sufría cuando veía sufrir a Sartre. Entonces allí era muy difícil. Entonces, ¿qué pasa? Pues que Sartre invita a esta familia, a Wanda Kosakiewicz, que era la hermana de Olga, como en un intento por encontrar algo que fuese lo más parecido posible. Y eso termina muy mal para todo el mundo. Incluso después, ambas hermanas Kosakiewicz harán entrevistas que son muy fáciles de encontrar, en donde acusan a Sartre y a Beauvoir de un cierto ejercicio de abuso sexual para ambas, porque además, pues ellas eran muy jóvenes en la época en la que se involucran con ellos, y además porque, como les decía, dependían económicamente de ellos. Entonces, ahí hay como un momento que de todas maneras hay que volver y hay que aprender también de esos errores, grandes en sus vidas tan auténticas, grandes también en sus equivocaciones. Esas relaciones con los terceros siempre resultaron muy problemáticas. Es decir, imagínense ustedes ingresar a un vínculo en donde han apostado todo y donde usted sabe de antemano que es el amor contingente. Entonces, allí hay como que siempre pensar cuál era el lugar de esos terceros en esa relación. Esta es una época en la que ellos están más interesados por pensar en términos desde la filosofía, pero que la política no les importa mucho. Y es esa época del ascenso del fascismo en Europa, y donde realmente ambos lo veían como de manera muy distante, y más bien como que el problema estaba centrado en cómo vivir esas formas o esas rupturas de los vínculos tradicionales que tenían. Hay una alumna de Simone de Beauvoir que empieza a ser parte de la familia, se llama Sorokine, y la mamá de ella pone una denuncia ante el Ministerio de Educación Nacional por perversión de menores. Y esa denuncia, en un momento en el que está empezando a ascender el fascismo, donde está en el poder el gobierno de Vichy, que promulgaba que era el trabajo, la familia y la patria, era como el lema de ese gobierno, pues claramente una denuncia como esa pues iba a ser absolutamente tomada en cuenta. Y entonces allí es donde Simone de Beauvoir pierde su lugar como maestra del Ministerio de Educación francés, y por un pelo se salva también Sartre de salir allí, pero Beauvoir sí lo pierde. Empieza la Segunda Guerra Mundial y empieza también esa consolidación del pensamiento existencialista en Sartre y en Beauvoir, y además porque Sartre para la Segunda Guerra Mundial es llamado al frente. Entonces él había tenido que ir como a presentarse y a prepararse, pero hasta el momento no había estallado la guerra, entonces no había tenido que ir a la guerra como tal. Ya cuando se promulga, por decir de alguna manera, la Segunda Guerra Mundial, pues él ya es llamado al frente y es llamado a luchar en Alemania. En Alemania es puesto prisionero, pero pues de allí él logra irse, además pues por estos problemas de visión. El estrabismo de Sartre en ese momento pues lo salva de ese aprisionamiento en Alemania, y él regresa, pero regresa con una conciencia política muy diferente, e incluso empieza a involucrarse en grupos de resistencia, como un grupo de resistencia que él constituyó contra el nazismo que se llamaba Socialismo y Libertad, y se empieza a involucrar con el marxismo y con el socialismo, que había sido ajeno a su vida y a sus preocupaciones hasta ese momento. De ese momento que ellos están lejos, pues es un periodo de intensa escritura, de cartas y de diarios, y en ese momento además Beauvoir escribe un texto que es, entre comillas, ficcional, es una novela que se llama La Invitada, donde Simone de Beauvoir retrata lo que fue esa historia, Sartre, Olga y ella. La Invitada es un texto que permite entrever también la forma en la que ella vivió esos vínculos, porque como ella, la forma en la que encontraba de comprender su propia existencia era la escritura, pues entonces lo que emerge en La Invitada es el personaje que uno podría identificar como Beauvoir mata al personaje que uno podría identificar como Olga. Entonces, de alguna manera,
hace mediante la escritura eso que no pudo hacer como en la vida. Es un ajuste de cuentas, ¿no? A través de la escritura. Es uno de esos libros que le permite a uno decir, bueno, a lo mejor ese vínculo no se vivía de forma tan tranquila, como tan libre de sentimientos como los celos, como se hubiese podido pensar. Y también allí ellos empiezan a publicar una revista que es paradigmática de esa época, que es Tiempos Modernos. Y en Tiempos Modernos pues empiezan a hacer unas denuncias y una participación con un compromiso político ya muy importante. Invitan a gente, a grandes pensadores de la época. Allí hace parte del grupo de edición de Tiempos Modernos Albert Camus, por ejemplo, e incluso muchas de las portadas de Tiempos Modernos las hizo Picasso. Sí, era una revista que reunía a la intelectualidad de esa época y además Beauvoir escribe textos ya más comprometidos políticamente, por ejemplo, como La sangre de los demás, que es un texto donde ella se pregunta quién tiene el derecho de exponer y de decidir sobre la vida de otros. Textos como Todos los hombres son mortales, donde ella recoge ese pensamiento de Dostoyevsky y plantea que cada hombre es responsable de todo ante todos. Recoge esa frase que es originalmente Dostoyevsky. Y escribe también Para una moral de la ambigüedad, donde hace una defensa del existencialismo, pero no como se había entendido el existencialismo como un solipsismo, como una cosa que era del ámbito de lo individual, sino que dice al contrario, el existencialismo es un absoluto compromiso con el mundo común y con los otros. Entonces, bueno, allí la cosa ya cambia mucho y cuando están editando Tiempos Modernos, Beauvoir se enamora de una mujer americana y él ha ido a Estados Unidos a hacer unas conferencias y allí la conoce y se enamora mucho de ella y la invita a ir a París. Y entonces, como para evitar como de todas maneras como los problemas logísticos, ¿no?, que podría traer ese viaje, pues le organiza a Beauvoir unas conferencias en Estados Unidos. En Estados Unidos, Beauvoir de todas maneras se da cuenta muy rápidamente, porque de todas maneras era una mujer muy inteligente, de toda esa estratagema que se ha armado para que ellas no se encuentren. Y entonces vive esas conferencias con mucho dolor, pero con cierta resignación de decir, bueno, pues si ya estamos aquí, vamos a hacer una gran gira de conferencias. Y estando allá, que eso le da un gran reconocimiento mundial, ella conoce a un hombre que es Nelson Algren, y Nelson Algren será un descubrimiento absoluto para ella, porque pues en fin de cuentas ella solamente había conocido el amor con los hombres, con Jean-Paul Sartre, y de hecho las experiencias o las otras experiencias de amores contingentes que ella había tenido, las había tenido era con mujeres, en parte porque le guardaba cierta fidelidad del cuerpo a Sartre. Pero conoce a Nelson Algren y Nelson Algren es una apertura de otro montón de cosas, de un descubrimiento de la sexualidad de otra manera. Es un hombre además también muy comprometido políticamente, ¿sí?, que le enseña lo que está pasando en Estados Unidos en ese momento, que ellos se conocen en el 47, es decir, que recién ha acabado la Segunda Guerra Mundial y en Estados Unidos ha comenzado todo el macartismo y toda esta búsqueda de comunistas hasta debajo de las piedras, esta cacería de brujas que fue el macartismo, y además el racismo está en su apogeo. Es como que él le muestra ese otro Estados Unidos que está por debajo como del sueño americano, y ella se enamora absolutamente de Nelson Algren y vive un gran amor con él, pero él no está en disposición de ser un amor contingente. Él dice, yo quiero una relación monógama, absolutamente comprometida, yo estoy comprometido contigo, no me interesa tener ningún otro vínculo con nadie más, y le propone matrimonio. Para mí, este es un momento de esos donde uno dice, aquí es donde realmente uno pasa por el fuego las cosas que uno cree de sí mismo teóricamente, ¿sí? Entonces yo siempre he pensado, este es mi ejemplo
muy trivial a propósito de estos momentos en la vida de estos pensadores, y es que, claro, si a mí me dijeran en algún momento que tengo que renunciar a ser una gran deportista, pues yo diría, pues igual, nunca quise, ¿sí? No, nunca me he considerado buena en eso. Entonces como que uno dice no sin dolor. Pero si algún día alguien me dice que no puedo ser algo que para mí es esencial en la vida, ahí es donde uno dice, aquí es donde se prueban mis convicciones. Entonces, quien le propone matrimonio es un hombre que ella ama intensamente. Y ahí es donde ella tiene que decir, bueno, en verdad, yo no quiero esta relación. En verdad, yo no quiero ser madre. En verdad, yo no quiero que alguien me pertenezca en exclusividad y que yo le pertenezca a ese otro en exclusividad. Y eso, bueno, se da en un momento además, miren lo trascendental del asunto, que esa pregunta instala en ella una, o más bien, le permite a ella reconstruir todo otro montón de preguntas que había hecho en su vida, y es el momento en que Simone de Beauvoir escribe El segundo sexo. Ese texto que yo creo que las mujeres del mundo, por más que ahora podamos decir, pero pues es que todo eso que tú dijiste ya lo sabemos, sí, pero ella fue la primera en enunciar un montón de cosas en ese libro que es El segundo sexo. Y lo escribe en ese momento en que tiene que hacerse esa pregunta frente a la posibilidad de un matrimonio con un hombre muy valioso y que ama mucho, que es Nelson Algren. Les quiero compartir una carta de Nelson Algren. Ella tiene una relación que sostiene por cierto tiempo con él a través de esos viajes, y esta es una que ella le escribe después de un momento de separación. Le dice: mi precioso y amado hombre de Chicago, pienso en ti en París y en París te echo de menos. Todo el viaje fue una maravilla. Prácticamente no hubo noche, ya que volamos hacia el este. En Terranova empezaba a ponerse el sol, pero 5 horas después amanecía en el aeropuerto de Shannon sobre la dulzura y el verdor del paisaje irlandés. Todo era tan hermoso y tenía tantas cosas que pensar que apenas dormí. Esta mañana, a las 10, a las 6 de allí, me encontraba en el corazón de París. Esperaba que la belleza de París me ayudase a superar la tristeza, pero no fue así. Primero, París hoy no está hermoso. Hace un día gris y nublado. Es domingo, las calles están desiertas. Todo parece mortecino, oscuro y yerto. Tal vez mi corazón esté yerto, insensible a la belleza de París. Mi corazón aún está en Nueva York, en la esquina de Broadway en la que nos despedimos. Está en mi casita de Chicago, en mi cálido hogar, muy cerca de tu amoroso corazón. Supongo que en 2 o 3 días todo habrá cambiado un poco, pues otra vez me sentiré inmersa en la vida política e intelectual francesa, el trabajo y los amigos. Hoy, en cambio, ni siquiera me apetece tomarme el menor interés por tales cosas. Me siento cansada y perezosa y solo disfruto con los recuerdos. Amado mío, no sé por qué esperé tanto a decirte que te quiero. Tan solo quería estar segura y no decir palabras fáciles y vacuas. Ahora, en cambio, me parece que el amor estaba ahí desde el principio. De todos modos, ahora sí está ahí. Es amor y me duele el corazón. Soy feliz de ser tan amargamente infeliz y es dulce tener parte de esa misma tristeza. Contigo el placer era amor y ahora el dolor también es amor. Hemos de conocer todos los tipos de amor. Conoceremos la alegría de encontrarnos y estar juntos de nuevo. La deseo, la necesito y la tendré. Espérame. Yo te espero. Te amo más de lo que nunca he dicho, más incluso de lo que tú sabes. Te escribiré muy a menudo. Escríbeme también tú muy a menudo. Soy tu esposa para siempre. Tuya, Simón. Es una carta que habla de una mujer que está ante una disyuntiva muy importante de su vida. En medio de eso escribe El segundo sexo. Y voy a hacer ahí un paréntesis para hablarles
del segundo sexo para después poderles contar cuál es el desenlace de esa historia de amor. Escribe El segundo sexo después de un encuentro además con Sartre. Ella vuelve a Francia y ¿qué se encuentra? Que ella, que ha trabajado largo tiempo en la edición de Tiempos Modernos, en su ausencia, Sartre decide dedicarle esa edición de Tiempos Modernos a ese amor que ha venido a visitarlo. Y ella dice, después de todo mi esfuerzo, lo mínimo que me merecía era la dedicatoria de esta revista. Y además, la triquiñuela que armó Sartre para mandarla a Estados Unidos. Entonces, todo eso la tiene muy dolida y ella dura un tiempo en que dice, no, me lo quiero ni encontrar. Pero, en fin de cuentas, pues ellos tenían una relación intelectual que era absolutamente inseparable, así que cuando ella tenía una gran idea sobre esto que quería escribir, vuelve a Sartre. Se sientan y conversan y le dice, voy a escribir un libro sobre esos seres que tanto te fascinan y de los cuales piensas tan poco, que son las mujeres. Y él le dice, wow, ese libro, le dice, yo pensé que yo iba a cambiar el mundo, pero la que va a cambiar el mundo eres tú. Porque en fin de cuentas va a escribir un libro sobre la mitad de la población del mundo, que era un problema que nunca se había pensado. Es un libro absolutamente existencialista, porque lo que va a decir es, no hay naturaleza femenina, no hay una esencia de lo femenino, sino que lo femenino es una construcción cultural que hacemos todos los días de nuestras vidas. Entonces, el segundo sexo es esa puesta en cuestión de la esencia de lo femenino y del lugar de las mujeres en el mundo. El índice, el segundo sexo está distribuido en 2 libros, está organizado en 2 grandes libros, incluso uno lo puede encontrar en ediciones en que está en 2 tomos distintos, en donde ella se pregunta, primero, ¿cuáles son como los mitos que han permitido el sostenimiento de esa idea de lo que significa ser una mujer? Pero además lo va a analizar en términos históricos, entonces va a la antropología en un trabajo muy juicioso y dice, bueno, ¿en qué momento de la humanidad es que nosotras perdimos y nos convertimos en el segundo sexo? En ese estudio que ella hace histórico y antropológico dirá, el momento es el surgimiento de la agricultura, el momento en que la humanidad deja de ser nómada, se convierte en sedentaria. Al hacerse sedentaria, entonces empieza el concepto de propiedad privada y la propiedad privada, por lo tanto, debe custodiarse a través de una institución como la familia, pero para que yo pueda garantizar que esto que es mi propiedad privada yo se la transfiera a aquellos que son sangre de mi sangre, pues tengo que inventarme otra institución que salvaguarde eso, que se llama el matrimonio, bajo la lógica de la monogamia y bajo la promesa de la virginidad de las mujeres, porque es lo único que a mí me protege de que yo no corra el riesgo de heredarle mi propiedad privada a el hijo de otro. Es una respuesta muy brillante y muy juiciosa, porque si ustedes revisan El segundo sexo, ella va a los grandes antropólogos de su época para poder sacar esas conclusiones. Pero además dice, no contenta con estudiar lo que es el destino femenino desde nuestra historia como especie, ¿sí? Desde nuestra filogenia, ella dirá, me interesará también en la segunda parte del libro pensar desde nuestra historia individual cómo se construye ese concepto de mujer. Entonces dirá, voy a pensar que es una niña, que implica la menstruación, que implica el matrimonio, que implica la viudez, que implica la vejez de las mujeres, es decir, ya en términos como de periodos de vida. Y además voy a pensar en todos los mitos que han sostenido esta idea de las mujeres. El segundo sexo, claro, yo les digo, o sea, uno lo puede volver a releer con lo que sabemos hoy y decir, bueno, pero esto está equivocado, pero es innegable que la respuesta que dio a esa pregunta es brillante. Es brillante y hay que volver. Es el texto fundacional, es un texto fundacional del feminismo. Se le considera incluso, el feminismo se entiende a veces históricamente en olas y se considera, la primera ola pues tendría que ver con todo el movimiento sufragista y que la segunda ola se inicia
con El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Entonces ahí hay ya un libro al que hay que ir si a uno le interesa el problema de lo femenino. Ese libro fue un escándalo, un éxito escándalo, dicen las biografías, en el sentido de que, claro, despertó amores y odios en extremos. Mujeres que le agradecían, que le enviaban cartas por plantear cosas, por abrir los ojos en cosas que nunca se les habían ocurrido, y otros que le escribieron, incluso grandes pensadores de la época, que le escribieron para incluso decirle que era una prostituta, que ahora todo el mundo sabía pues de la vida sexual e íntima de Simone de Beauvoir gracias a ese libro, que eso era una transgresión a toda la moral y las buenas costumbres, e incluso es un libro que apareció durante mucho tiempo, no sé si todavía, en los libros prohibidos por el Vaticano. Entonces, ante ese éxito que emergió a partir del segundo sexo, pues Nelson Algren viaja a acompañarla, viaja a París a acompañarla en ese éxito, controversia que generó el segundo sexo, y lo que tuvo que ver es un montón de personas interesadas en lo que era el vínculo Sartre-Beauvoir. Entonces le interesaba como a todo el mundo entrevistar a esa pareja que era el culmen del existencialismo francés. A nadie le interesaba un Nelson Algren en esas entrevistas, y entonces él le dice, vámonos de Francia, vámonos a vivir a Estados Unidos juntos, casémonos. Y ella ahí se encuentra en ese momento tan crucial. Aquí siempre me gusta recordar una frase de Anaïs Nin con la que me siento muy identificada y que habla mucho de Simone de Beauvoir. Y dice, el conflicto entre el deseo de fusionarse con el ser amado y al mismo tiempo mantener una identidad separada es la lucha de la mujer moderna. Hay otras cosas en las que a lo mejor ya hemos resuelto asuntos. De pronto lo económico ya no sea tan claro que tengamos que depender económicamente de los hombres. Seguramente en contextos sí. Sí, por eso el feminismo tiene todavía mucho que hacer, porque no estamos todas en las mismas condiciones en todos lados. Pero uno podría decir, bueno, ya podemos trabajar, podemos manejar nuestro dinero, podemos estudiar, podemos vivir solas. Tal vez ahora la pregunta que nos podemos hacer, como con esto que nos dice Anaïs Nin, es ¿cómo entonces me vinculo con el otro sin perder? Pudiendo mantener una existencia separada del otro, pero también sin renunciar a la posibilidad de vincularnos con otros, porque también está el anhelo del amor y de la compañía. Entonces, ¿cómo se hace eso? Dice Anaïs Nin, es la gran pregunta de las mujeres modernas. Y ante esa pregunta, cuando Nelson Algren hace esta propuesta, Simone de Beauvoir tendrá que decir, con todo el dolor del alma, tengo que decirte no. Y entonces ahí hay que decir qué era lo esencial de Simone de Beauvoir. ¿Qué era eso que ella decía? Si yo renuncio a esto, ya no soy yo. Yo puedo renunciar a, de pronto, no sé, ser una gran deportista. Y eso, igual yo seguiría siendo yo. Pero ella en ese momento se dice, si yo me voy contigo, me caso y abandono esto que además he comenzado con la escritura del segundo sexo, ahí sí perdería algo que es esencial mío, así que con todo el dolor digo no. Y le escribe esta carta a Nelson Algren después de tomar esa decisión, que ahora, en un momento... Dice, Nelson, queridísimo amor mío, poco después de que te marchases, llegó un hombre sonriente y me entregó tu flor estrafalaria y preciosa con los 2 pajaritos y la tarjeta. Eso casi da al traste con mi ejemplar compostura. No llores más, me ponías, y me costó lo mío no hacerlo, aunque se me da bien la tristeza sin lágrimas. Mucho mejor que la ira fría, pues permanecí con los ojos secos hasta ahora,
tan secos como pescados ahumados, pero mi corazón se siente como un sucio y suave flan por dentro. No estoy triste, más bien sorprendida, muy lejos de mí misma, sin creer realmente que estés tan lejos, pero tan cerca. Quiero decirte solo 2 cosas antes de partir y entonces ya no diré nada más, lo prometo. Primero, quiero y necesito verte una vez más, algún día. Pero recuerda, por favor, que jamás volveré a pedirte que nos veamos. No por orgullo, puesto que no tengo ninguno contigo, como sabes, pero nuestro encuentro significará algo solo cuando tú lo desees. Así que esperaré. Cuando lo desees, solo dilo. No supondré que me amas de nuevo, ni siquiera que tienes que dormir conmigo, y sé que solo nos veremos brevemente, como lo sientas y cuando lo sientas. Pero quiero que sepas que siempre querré que me lo pidas. No puedo pensar que nunca te volveré a ver. He perdido tu amor y fue y es doloroso, pero no quiero perderte. De cualquier forma, soy tan tuya, Nelson. Lo que me diste significó tanto para mí que nunca podrás quitármelo. Tu ternura y amistad fueron tan valiosas para mí que aún puedo sentir cálido y feliz y agradecido cuando te siento dentro de mí. Realmente espero que esta ternura y amistad nunca me abandonen. En cuanto a mí, es desconcertante decirlo y me avergüenzo, pero es la única verdad. Te amo tanto como te amé aquella vez que llegué a tus brazos, y lo digo y lo siento con mi ser entero y con mi corazón sucio. No puedo hacer menos. Pero ya no te molestaré, cariño, y no te veas obligado a escribir cartas por cortesía. Solo escribe cuando lo sientas, sabiendo cada vez que me harás muy feliz. Bueno, todas las palabras me parecen tontas. Pareces tan cercano, tan cercano. Déjame estar cerca de ti también, y déjame, como en los viejos tiempos, déjame estar en mi propio corazón por siempre. Tuya, Simón. Eso significa pagar el precio. Es decir, las vidas auténticas pagan precios. Y precios altos. Lo decíamos la vez pasada cuando hablábamos de Alexandra Kollontai, la maternidad. No sé si lo recuerdan. Digamos, claro, Kollontai pagó el precio de no vivir la maternidad de su hijo, y Simone de Beauvoir pagó el precio por convicción y por autenticidad de la vida, de no vivir bajo la lógica de ese amor, porque había otra cosa y porque había cosas que eran innegociables. Si este hombre no estaba dispuesto a hacer un amor contingente y no estaba dispuesto a que se sostuviera la relación que ella mantenía con Jean-Paul Sartre y que ella siguiera viviendo en París. Entonces había muchas cosas que lo hacían absolutamente irreconciliable. Después de eso ella escribe Los Mandarines, que es una novela, que es una sátira política, y donde ella registra todo lo que fueron como esas esperanzas y esas ilusiones que se perdieron después de la Segunda Guerra Mundial, y se reafirmó con este texto como una escritora comprometida ideológicamente, y ese libro también le terminó de causar el rechazo del Vaticano. Ese es otro libro que también ingresa a la lista de libros prohibidos por el Vaticano. En los 50 se hace una agudización de su conciencia política y empieza a hacer muchos viajes por el mundo con Sartre, donde ella, por ejemplo, en Estados Unidos escribe mucho sobre esas desigualdades sociales de Estados Unidos, eso que decíamos ahora, la otra cara del sueño americano, sobre el racismo, pero también hacen una ruptura radical ambos con esa forma de proceder de la Unión Soviética, sobre todo ante el descubrimiento de los gulags soviéticos, y además centra un interés muy importante y vuelca una gran cantidad de esperanza sobre América Latina. Entonces las visitas de Sartre y de Beauvoir a Cuba y sus encuentros con Fidel, con el Che Guevara, fueron también muy importantes, y en Cuba eran recibidos casi como si fueran embajadores de Europa. En su cumpleaños 50 decide que es momento de escribir su autobiografía. Ahí es donde ella empieza a decir, bueno, de todos estos diarios que yo he escrito en mi vida,
voy a sacar las autobiografías. Es decir, que es en su cumpleaños 50 donde escribe Memorias de una joven formal, donde ella habla de su nacimiento, desde donde ella recuerda, hasta el 29, y donde ella habla específicamente de cómo una niña conquista la emancipación y sobre la muerte y la amistad de Sasa. Escribe La plenitud de la vida, que va del 29 al 44, y allí retrata todo lo que es la embriaguez de la libertad recién estrenada, esos descubrimientos de lo que pasa fuera de Francia, que es una época en la que ellos salen de Francia, y lo que es la convivencia con esa forma de la familia que les he mencionado anteriormente. Escribe La fuerza de las cosas, que va del 44 al 62, y allí ella narra todo lo que es su historia personal, pero ya entretejida con la historia política, con la historia del mundo en esa época. Y ahí escribe Una muerte muy dulce, que la escribe en el 64, donde ella habla de los últimos momentos de su mamá antes de morir, pero además se plantea el problema y la pregunta que yo creo que también es absolutamente cercana, y es que ella dice que su mamá empezó a vivir el día en que murió su padre, que es en ese momento donde ella se pregunta dónde quiero vivir, cómo quiero que sea mi casa, qué quiero hacer en la rutina de mis días, qué quiero leer. Empieza a estudiar, se vuelve mecanógrafa y empieza a trabajar en archivística en una biblioteca. Entonces ella dice, mi mamá realmente vivió solo los últimos años de su vida una existencia auténtica. El resto de su vida fue lo que otros quisieron hacer de ella. Y entonces este libro habla de esos últimos años de la vida de su mamá y toma el título por una frase que le dice una enfermera. Acaba de morir su madre y la enfermera sale y le anuncia la muerte y le dice, pero tranquila, fue una muerte muy dulce. Y entonces ese es el título que le da a ella ese libro, que es muy bello y muy crudo también. Allí, escribe también La vejez, que es otro texto que también se conoce mucho de Beauvoir, y escribe también La mujer rota, que es una colección de ensayos, de textos, que son más o menos ficcionales, y donde ella, en esos textos que son, digamos, parecen entre comillas inconexos entre sí, ella se debate entre qué son las verdades y las mentiras que se esconden en las palabras, sobre la soledad para las mujeres, sobre el fracaso. Y normalmente ahí en las ediciones que yo he encontrado está La mujer rota y además se le agrega otro texto que es La edad de la discreción, que inicialmente ella no escribe en conjunto, pero que se suele publicar en conjunto. Francia vive mayo del 68, y mayo del 68 pues es el mundo estudiantil en revolución y exigiéndole al gobierno una serie de reivindicaciones, y donde Simone de Beauvoir y Sartre y otros intelectuales se posicionan del lado de los estudiantes, además por la cercanía que ella ha tenido como maestra con ellos, y además se entiende que mayo del 68 es la crisis de una generación, pero es también la crisis de una sociedad que se ha vuelto absolutamente tecnocrática y que le impide también el derecho a los jóvenes a soñar con un futuro que pueden construir de manera propia. Y ahí ya inicia, claro, ella ha escrito ya hace mucho tiempo El segundo sexo, pero ahí ella empieza también a ser reconocida de manera mucho más fuerte con las mujeres. Entonces le empieza a invitar a dar conferencias ya sobre el tema de las mujeres en particular, y ella empieza a apoyar todo lo que son los procesos de difusión de la planificación familiar. La píldora se está tratando como de extender en Francia, y firma un manifiesto que se hace en los 1970, que se llamó el Manifiesto de las 343, que era un manifiesto que quería o que solicitaba la ley del aborto. Entonces, ese manifiesto lo firman 343 mujeres que dicen, yo en algún momento de mi vida aborté, y lo tuve que hacer bajo unas condiciones que fueron absolutamente difíciles, peligrosas para mi salud, que además me gané el rechazo social, y las personas que me acompañaron en ese proceso también se lo ganaron. Entonces,
De esas 343, pues siempre se ha discutido si todas realmente compartían esa condición. Por ejemplo, en el caso de Beauvoir, ella lo firma, pero no hay registros en su autobiografía de que ella realmente haya abortado en algún momento de su vida, pero lo firman como una forma de apoyo, y claro, porque era una personalidad pública, entonces que lo firmara una mujer como Simone de Beauvoir, pues ya era una cosa importante que hacía que se tomaran en serio el manifiesto. Entonces ella lo firma en el 70, y allí pues yo creo que sobre esa ley pues hay que decir lo que decimos siempre todavía, que tendremos que repetir cuantas veces sea necesario, y es que no es una ley que promueva el aborto, sino que lo que promueve es que en condiciones en las que el aborto sea necesario se brinde protección en términos de salubridad, y que proteja la vida de las mujeres. Entonces era la libertad para la maternidad, la anticoncepción y el aborto. Es decir, todo eso que nosotros ahora reivindicamos como de la posibilidad de elegir, ¿sí?, la libertad, los métodos anticonceptivos y el aborto para no morir. Eso yo creo que es algo de lo que tendremos que hablar, y hablar cuantas veces sea necesario, porque no estaban, y ellos tuvieron que decirlo 1001 veces, que no estaban era promoviendo e incitando e invitando a las mujeres al aborto en el manifiesto de las 343. Y en el último momento de su vida apareció un amor que yo ya podría decir que es más bien un amor compañía, que es un amor que surge por una muchacha que fue estudiante de Beauvoir, una mucho más joven que ella, y que es Sylvie Le Bon. Sylvie Le Bon es muy importante porque ella ayuda en una preocupación de Beauvoir, es que ella ya empieza a sentir que está viviendo los últimos años de su vida y le preocupa mucho quién va a ser el albacea de su obra. Como ella no es una mujer casada ni tiene hijos, pues la ley francesa contempla que la albacea tendría que ser su familiar consanguíneo más cercano, que es su hermana Hélène de Beauvoir, pero ella tenía como cierto miedo de lo que iba a poder hacer Hélène con su obra. Entonces lo que decide es adoptar legalmente a Sylvie Le Bon, para que al adoptarla Sylvie sea la persona que se encargue, sea la albacea de todos los derechos de su obra después de su muerte. Pero es que además Sylvie Le Bon es una compañía muy importante en sus últimos años, es decir, es la persona como que está en la enfermedad última. Ella muere de una neumonía que es muy difícil en los últimos tiempos, así que Sylvie Le Bon es absolutamente trascendental en ese momento. Lo último que ella escribe en términos biográficos es Final de Cuentas, que lo escribe en el 72, y en Final de Cuentas lo que ella hace es como una especie de balance reflexivo sobre sus memorias anteriores, y hace como una reconstrucción de ese proyecto existencial que hizo a lo largo de su vida. Y el Final de Cuentas además está marcado por el debilitamiento físico de Jean-Paul Sartre. Sartre tiene una vejez muy dura, donde el cuerpo absolutamente empieza a fallar todo, y Sartre al final fallece de un edema pulmonar el 15 de abril de 1980. Si uno hace como ese trazado de una vida en la que él era su compañero esencial, pues esa es una muerte que es absolutamente devastadora para esa mujer. Después de la muerte de Sartre, Simone de Beauvoir escribe el último texto que uno podría decir autobiográfico, que es La ceremonia del adiós. Y en La ceremonia del adiós ella habla de lo que es esos últimos años de Sartre, y de alguna manera lo hace como una forma de tramitar el duelo. La ceremonia del adiós es un texto muy crudo, es un texto que cuesta mucho leer, sobre todo cuando uno ama mucho a un pensador como Sartre, porque lo que nos muestra es a un pensador que está ya en un momento de decaimiento físico, de dependencia física muy terrible, y donde Simone de Beauvoir da muchos detalles sobre ese decaimiento físico. Es muy crudo en ese relato que ella hace. Ese libro causa mucha repulsión, sobre todo en los amigos cercanos de Sartre, porque sienten que de alguna manera traiciona la memoria, y que incluso algunos, y cuando uno lo lee no es una idea que sea del todo muy loca, y es que algunos incluso lo sienten como una última venganza
de Beauvoir frente al dolor, como algo que no se hubiese atrevido a hacer en vida, lo hace ya después de la muerte, que es como mostrar a un hombre en su fragilidad absoluta. Entonces es un libro que es difícil, hay muchos a quienes no les gusta, los amigos cercanos de Sartre no les gusta, incluso, bueno, Sartre tiene también su albacea y ese albacea salta a condenar la publicación de la ceremonia del adiós, cosa que hace que Simone de Beauvoir se motive a publicar lo que se conoce como las cartas al castor, porque Sartre le decía a Beauvoir castor, por cómo suena su apellido Beauvoir en inglés. Entonces ella publica Cartas al Castor, donde ella saca todo lo que la correspondencia que Sartre le ha escrito a lo largo de su vida, de alguna manera como una forma de justificar que nadie más que ella tenía derecho a publicar la ceremonia del adiós, por el lugar que ella tenía en la vida de Sartre. Bueno, ahí también eso se puede pensar, y siempre es bueno ir al texto. Yo los invito a leer la ceremonia del adiós, porque además, claro, los últimos pasajes son muy duros, pero también los primeros muestran el compromiso político, por ejemplo, de Sartre con las causas que él perseguía. Todo lo que él hizo al final, incluso ya faltándole las fuerzas, como que nunca desfalleció en la convicción política e ideológica que tenía, también está puesto en la ceremonia del adiós. El 14 de abril, es decir, Sartre muere un 15 de abril de 1980, Simone de Beauvoir muere un 14 de abril de 1986, es decir, casi exactamente 6 años después de Sartre muere Simone de Beauvoir. Ella muere de una cirrosis y de un edema pulmonar muy fuerte y es sepultada en la misma tumba en la que está Jean-Paul Sartre. Es, digamos, un asunto simbólico. Ellos siempre lo desearon así, aunque ellos como existencialistas no creían en una vida más allá de la muerte, sino que más bien expresaba como un deseo simbólico. Y parte también de lo que hace, esa es una tumba tal vez la más famosa de todo el cementerio de Montparnasse en París, la tumba más visitada de Montparnasse, la es Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, y también bajo la leyenda que existe de que son sepultados juntos, pero Simone de Beauvoir muere con el anillo de compromiso con el que Nelson Algren le ha pedido matrimonio. Entonces, pues esto habla como de dos vidas absolutamente auténticas, entrelazadas, y que uno no puede, por más que quiera, comprender una sin la otra. Hay un pasaje de ella en la ceremonia del adiós donde le dice a Sartre: su muerte nos separa, mi muerte no nos unirá. Así es. Ya fue hermoso que nuestras vidas hayan podido estar de acuerdo durante tanto tiempo. Es decir, no había tampoco como una ilusión de nos encontraremos en el más allá. Eso sí habría sido absolutamente incoherente con lo que ellos creían, pero, y se lo dice así en la ceremonia del adiós, ha sido hermoso el tiempo de vida que hemos tenido juntos. Ha sido absolutamente único, y con todo lo que decíamos ahora del amor que carga ambas cosas, lo gozoso y lo doloroso, pues yo creo que la historia de Simone de Beauvoir también es una manera de estar ante las preguntas. Tal vez muchos de nosotros podríamos decir, es una manera que a mí no me gusta, que yo no quisiera para mí en mi vida. Otras cosas tal vez sí. Yo creo que la idea, por ejemplo, de conservar un espacio propio es muy importante. La idea de conservar un círculo de amigos propios es muy importante. La idea, por ejemplo, de que el otro conserve su soberanía sobre sí mismo es muy importante, ¿sí? Porque a veces la lógica del amor, y sobre todo el amor que se institucionaliza, no necesariamente, porque hay noviazgos que se viven como matrimonios, así usted no haya firmado nada, que es donde yo le cedo la soberanía de mi deseo al otro. Es decir, yo le digo al otro, por el miedo que tengo a perderte a ti, entonces yo prefiero renunciar a mi propia soberanía si ambos renunciamos. Puede ser una lógica frente a la cual ellos combatieron. Dijeron, esa no es la manera en la que queremos vivirlo, y eso trae también sus dolores. Pero a mí siempre me ha parecido muy paradójico toda la gente que critica el vínculo de Sartre y Beauvoir
como si la institución matrimonial fuera garantía de absoluta felicidad y de absoluto crecimiento de los dos. Es decir, ambas formas de respuesta son problemáticas. Casi que lo que uno tendría que decirse es cómo construyo algo desde lo más auténtico mío, sin perderme, teniendo una, como decía Ana Isnin, una existencia que no se confunda con la del otro, pero sabiendo que siempre hay precios que hay que pagar. Entonces, con eso les agradezco mucho por su atención a la última conferencia de este ciclo de conferencias de conversaciones en el solar, por lo menos del 2024. Muchas gracias. Muchas gracias, Lina, por esta excelente conversación. Vine y le agradezco a Andrés, un sobrino muy amado que me invitó. Y para mí ha sido como una especie de retroceso sobre mi propia vida y mi relación con Simone de Beauvoir. Porque para mí, cuando me acerqué a Simone de Beauvoir, devoré toda la producción que había hecho hasta ese momento. Tenía yo alrededor de 22 años. Y encontré por primera vez en mi vida la respuesta a las preguntas que me acompañaban desde chica frente al papel de las mujeres en nuestra sociedad, especialmente frente a la obligatoriedad de la maternidad y de la esposidad. Entonces, para mí ha sido un viaje personal a mi historia. Para mí siempre la he considerado mi madre política, como feminista. Entiendo sus preguntas, sus dudas, la dificultad que implica ser coherente con preguntas tan profundas sobre la vida de las mujeres que aún hoy todavía son difíciles de resolver. Y de decir que hemos avanzado en ser dueñas de sí mismas y ser capaces de establecer unas relaciones sin perderse en ese laberinto llamado familia, conyugalidad, etc. Me parece que es muy pertinente este tipo de conversa que vuelve a traernos a quienes asistimos la necesidad de pensar la vida, la necesidad de mirar más allá, de seguir las modas, de seguir los mandatos culturales en asuntos tan trascendentales para la vida humana como es el amor, como es la relación de pareja, si debe ser o no debe ser y cómo debe ser, como es la pregunta por la paternidad, por la maternidad. Entonces, mil gracias. Excelente la revisión que has hecho de la historia de una mujer que marcó la vida del siglo XX para siempre, de hombres y mujeres. Gústenos o no nos guste, eso hizo Simone de Beauvoir. Yo la conocí cuando el Segundo Sexo cumplió un aniversario y a ella la entrevista una periodista alemana y le hace dos preguntas fundamentales, y es ¿por qué ella se oponía al matrimonio? Y ella decía en la entrevista: porque el matrimonio es una trampa para las mujeres. Bueno, y desarrolla un poco ahí pues, su respuesta. Y la segunda es sobre por qué también se niega a la maternidad. Y ella dice: porque la maternidad es otra trampa para las mujeres. Pero sí, para las mujeres la maternidad es trascendental, es muy importante, es un sueño. Yo le aconsejo a las mujeres que se entrampen solo una vez. Y ahí narra todo, pues, como los tomates que le tiraban, los insultos en los restaurantes y demás. Mil gracias. Ha sido para mí muy grato. De hecho, me hace traer, hay una frase que para mí es de mis favoritas del Segundo Sexo,
donde ella dice: el día que una mujer pueda no amar con su debilidad, sino con su fuerza, no escapar de sí misma, sino encontrarse, no humillarse, sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida y no un peligro mortal. Habla justo de eso, ¿no? Que de hecho no es como el matrimonio por sí mismo, la maternidad por sí mismo, sino la forma en la que entramos al matrimonio y a la maternidad como de una manera vulnerable, como sin nada más en el mundo. Entonces es allí, cuando se entra bajo esa condición, el matrimonio y la maternidad es un peligro mortal. Es de mis pasajes favoritos del segundo sexo. Gracias, me lo haces de recordar. Lina, yo te quería preguntar, no sé si al principio hablaste, creo que lo mencionaste, pero me gustaría que me comentases sobre por qué estas tres mujeres. Cuatro. Y sí. Porque, bueno, esa es una pregunta que siempre me gusta que me hagan. Y la verdad es que el criterio es absolutamente arbitrario. Es decir, para mí, ellas son mis amigas esenciales. Y es como cuando uno dice: yo tengo una amiga que es muy valiosa y quisiera como presentársela a más gente. Y a mí me pasa esto con estas 5 mujeres. Yo, por una casualidad, encontré a los 18 un documental sobre Simone de Beauvoir y creo que debí durar cantaleteando con el tema un montón de tiempo. Y entonces mi novio de esa época, que era mi primer amor, en un cumpleaños me regaló el segundo sexo. Y fue el primer encuentro que tuve. Claro, es una cosa que el amor también le hace a uno. El amor es una fuerza movilizadora. Entonces dije: bueno, pues me lo voy a leer, que me lo regalaron de cumpleaños. Y lo amé. Y siento que eso abrió un montón de compuertas en mí que me hizo acercarme a otras mujeres. Entonces, por ejemplo, aparece por conexión Hannah Arendt. De Hannah Arendt lo primero que yo encuentro es una correspondencia que ella tiene con una amiga de ella, que es Mary McCarthy. Es una correspondencia que se llama Entre Amigas, y me encantó. Y esa correspondencia me hace ir a la obra de Hannah Arendt ya como pensadora política. Y ahí de la manito, entonces Hannah Arendt me presenta a Rosa Luxemburgo, porque eso hacen las grandes amigas. Entonces ella cuenta cómo su mamá la llevaba a escuchar a Rosa Luxemburgo y que como eso ella le resultó muy fascinante. Yo digo: entonces tengo que conocer a esta amiga de mi amiga, que es Rosa Luxemburgo. Y Rosa me lleva a Alexandra Kollontai. Y María Alejandra sí es absolutamente azarosa. Ella es más mágica todavía, porque es un documental que yo encuentro en Filmin, en una plataforma que se llama María Alejandra a las mujeres de España, y a mí me fascina. Y entonces para los que estuvieron en la conferencia de María Alejandra, ella es una mujer que publica siempre bajo el nombre de su esposo. Y entonces yo al día siguiente, eso era un viernes, voy a la biblioteca a trabajar, como hacemos todos los sábados, a ordenar libros en la biblioteca Franz Kafka, y yo abro una caja y me encuentro un libro que es Cartas a las Mujeres de España. Y claro, es un libro publicado con el nombre de un hombre, que yo digo: si yo no veo ese documental el día anterior, es un libro que pasó absolutamente de largo. Pero yo ya sé que cuando dice Gregorio Martínez Sierra, yo sé que es María Alejandra. Y eso es decir, cada una es un encuentro absolutamente mágico y único. Pero si ustedes me preguntan por qué ellas y en este orden, es porque es el orden en el que han llegado a mi vida, y porque yo creo que uno no puede hablar de algo, y en este caso de alguien, que no ame profundamente. Y yo a ellas las amo profundamente, y entonces quiero que todo el mundo las ame profundamente como las amo yo. Esa es la razón. Gracias.